Bienvenidos a Campo de Industria. En el programa de hoy vamos a compartir las notas que realizamos en nuestra visita en la Agencia de Extensión Rural del INTA Castellanos, allí sobre la Ruta Nacional 34. Hablamos con los ingenieros agrónomos Carlos Calachi y Daniela Faure. La verdad, el clima está pegando muy fuerte a la campaña agrícola en el centro oeste santafesino, en el departamento Castellanos, y quisimos conocer de boca de expertos cómo están los cultivos en esta zona. No solamente el maíz y la soja, sino también las pasturas, teniendo en cuenta que estamos en la cuenca lechera por excelencia. Vienen muy mal los resultados, quedan semanas por delante, el clima no acompaña, más allá de que ayer cayeron unos 10-12 milímetros dependiendo en la zona en nuestra región, y que la semana entrante hay pronósticos de lluvias. Ojalá se den, pero la situación está difícil y fuimos a conocer allí el relevamiento y el mapa de lo que es el departamento Castellanos, y también consejos para ustedes que están del otro lado. ¿Qué se puede hacer tranqueras adentro? Pausa y a la vuelta seguimos con el programa. Más de 70 años intentando ser el aliado estratégico del productor agropecuario. Más de 70 años en la búsqueda de la excelencia. Bajo un accionar diario impulsado por la construcción colectiva de asociados, colaboradores, empresas proveedoras y comunidades, la cooperativa Guillermo Lehmann fue reconocida como la mejor empresa de servicios para la producción 2022 a nivel nacional. A quienes conforman este gran ecosistema cooperativo le decimos muchas gracias. Cooperativa Guillermo Lehmann, reconocida como la mejor empresa de servicios para la producción 2022. New Holland, concesionario oficial Grosso Tractores, Rafaela, San Justo, San Francisco, Frank y Bandera. Grosso Tractores, representante oficial Super Walter, SEM Caterpillar, Tansi, GEA y Franco Fabril. Estamos en la Agencia de Extensión Rural del INTA Castellanos, aquí sobre la Ruta Nacional 34. Vamos a hablar con Carlos Calachi, ingeniero agrónomo, coordinador precisamente del área, para conocer un poco el estado de los cultivos en el departamento a partir del relevamiento que hace justamente desde la agencia. En un año signado por la sequía, la cuestión climática está pegando fuerte en muchas regiones productivas y entendemos que el centro oeste santafesino no es la excepción. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Coméntanos un poquito cómo marcha este relevamiento. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, básicamente vamos a dividir lo que vamos a informar en dos partes, ¿no? Una, que es un relevamiento en cuanto a superficies, cantidad de lotes, que lo hacemos todos los años, más o menos para esta época, fin de diciembre, principio de enero, que es la época en que uno puede llegar a ver en los potreros todo lo que hay, porque se ven todos los cultivos en realidad. Y con la ingeniera Faure hacemos como una especie de relevamiento que es cuantitativo, digamos. Vemos cuántos lotes hay de cada especie, de cada cultivo, de pasturas, de pasto natural, etcétera, etcétera, respetando una recorrida que a su vez realizamos una cantidad de kilómetros según los porcentajes de aptitud de uso de suelo que hay, porque al ser suelos más ganaderos, más agrícola, puede variar lo que hay. Entonces, la recorrida que nosotros hacemos tiene relación proporcional con la cantidad de suelos que tiene, o sea, kilómetros proporcionalmente a la cantidad de suelos que existen en el departamento. Ahí lo que se puede observar, o sea, año a año venimos viendo cómo se mantienen algunos datos agrícolas o de lotes agrícolas, donde ya la soja tiene su impronta y su importancia de por sí, o sea, entre lo que es soja de segunda, soja de primera, estamos alrededor o más de 200.000 hectáreas, cercano a las 250.000 hectáreas. Lo que se hace de trigo, que después va a soja de segunda. Y lo que observamos este año
algunas cuestiones que hacen a la reacción de los productores a la utilización de los potreros en base a la sequía. Por ejemplo, con trigo veníamos estimando por las hojas de segunda, por los lotes de trigo que íbamos viendo, rastrojos de trigo, que estábamos llegando casi a las 180.000, 190.000 hectáreas de trigo en la zona. Esos datos después se compatibilizan con las imágenes satelitales donde se estiman también las superficies. Este año de trigo nosotros contabilizamos cercano a los 90.000, 95.000 hectáreas en base a número de potreros y multiplicar por las hectáreas después el porcentaje. Y la imagen satelital, el estudio de la imagen satelital arrojó que estamos en 85.000 hectáreas. O sea que estaríamos en un 45%, 44, 45% de lo que normalmente se siembra de trigo. Después Daniela le va a contar lo que pasó con el trigo en realidad en cuanto a rendimientos y ese tipo de cosas, y puede llegar a ser una estimación de lo que quedó de grano en la zona comparado con años anteriores. Pero eso es en cuanto a la superficie específicamente, la cantidad de lotes y todo. Eso hizo, nosotros veníamos viendo que, por ejemplo, en los años de inundaciones había más soja de primera, me estoy refiriendo al 16, 17 y el año posterior, más soja de primera que soja de segunda. ¿Por qué? Porque debido a las inundaciones, por ahí la gente, que habían sido a principios de año, había mucha humedad o no llegaba a preparar los lotes para sembrar el trigo. Entonces las hojas de primera eran mayores que las hojas de segunda en proporción, mayor cantidad. En los años que se fue normalizando el clima, la gente se iba entusiasmando con el trigo, por ahí había años de buena expectativa porque había buen precio, entonces la soja de segunda se invertía, había más soja de segunda que de primera. Este año, por la sequía y por muchos lotes que a lo mejor estaban preparados para trigo y no se pudieron sembrar, fueron a soja de primera directamente y se volvió a invertir la proporción. O sea, sigue siendo del total de lotes un 30 y pico, 36, 37, 38%, pero con un 20 y pico por ciento este año de soja de primera, un 14, 15 creo que nos da de soja de segunda. ¿Qué están advirtiendo con el maíz? Que la campaña pasada fue el más castigado, el maíz temprano, y uno para esta campaña intuía en la previa que se iba a ver mermado precisamente el número de hectáreas a nivel nacional. ¿Qué es lo que han visto? En el maíz pasó lo mismo que en la soja. Después del estado también va a hablar Daniela, porque Daniela va a hacer más énfasis en el estado de los cultivos, qué pasó en cada cultivo en particular. En el maíz, en cuanto a cantidad de hectáreas, pasó parecido a la soja. Venía el maíz de primera, como que venía, no peleando, pero venía ahí parejo con el maíz de segunda. Este año hay un poco más de maíz de primera, o se mantuvo más o menos la proporción, pero aumentó el maíz de segunda, porque no hubo condiciones para sembrar bien el maíz de primera, más allá de que venían con barbechos largos por ahí, pero no hubo buenas condiciones para sembrar el maíz de segunda. Vemos que se mantiene más o menos la proporción de sorgo, aunque cuando fue la ventana del sorgo, el periodo donde se siembra el sorgo, que es entre el maíz de primera y el maíz de segunda, prácticamente no llovió, o sea que también se mantiene, pero hasta ahí, un poquito más por debajo, y lo que vemos que el maíz de segunda aumentó unos puntitos también, o aumentó, vemos algunos lotes más, que son los maíces que, bueno, después lo va a explicar bien Daniela, pero todavía tendrían mejores posibilidades. Eso en cuanto a lo que pasó en la zona, digamos, debido a la sequía. Lo que nos hizo la sequía es que tengamos más hojas de primera que están muy castigadas. Después, insisto, lo va a comentar Daniela, no quiero sacarle parte de lo que ella va a decir, pero en cierta forma fue eso lo que pasó. Las pasturas base alfalfa venían incrementando un poco y este año nos da una proporción también un poco mayor, como que la sequía hizo que la gente se preocupe más por tener cultivos perennes, más allá del estado en que están las alfalfas, pero uno sabe que las pasturas perennes se autoprotegen un poco más ante situaciones como esta, o producen un poquito más que las pasturas anuales, que están muy pendientes de la humedad del momento, por así decirlo. No obstante, a pesar de todo esto, nuestras recomendaciones son tratar de reservar todo lo que se pueda. Por ahora, más allá de que hoy llovió, la sequía aparenta que va a seguir por un tiempito más, hasta que se den las condiciones de otras condiciones climáticas en cuanto a niño, y por ahora reserven todo lo que se pueda.
Así que bueno, esas serían las recomendaciones y esa es la situación en base básicamente a superficies. No te voy a tratar de viejo, pero tenés que recordar la sequía de 2008 y 2009. ¿Le trazás un paralelo con los efectos? Particularmente venimos de 2 años niñas anteriores y los efectos se sienten con dureza en esta campaña. ¿Pero trazás un paralelo con aquello? Sí, yo creo que esa fue muy brava. Afectó mucho más al norte, igual hoy, ¿no? Hoy el norte está mucho más afectado que acá, hay muerte de hacienda y todo eso. Acá es como que la venimos peleando. Afectó mucho más al norte, pero fue brava también. Ahora, yo siempre digo, tenemos que plantear nuestros sistemas de producción con fusibles, digo yo. Los fusibles sería como que salte el fusible porque nos está avisando que está pasando algo mal y buscar rápidamente la solución. Y si uno se pone a mirar, y en uno de los informes que nosotros le hicimos llegar estaba ese análisis, por ejemplo, por irnos muy lejos en el tiempo, creo que fue 1910, 11 y 12, ahora no me acuerdo con precisión, hubo 3 años que llovieron menos milímetros que ahora. Lo que pasa es que los sistemas de producción en esa época manejaban cargas a lo mejor de 0,8, 0,7 animales por hectárea, había más ganadería, y hoy estamos manejando cargas de 2,5 en algunos casos, ¿no? De vacas totales en tambo. Entonces se trabajaba con otro tipo de razas, vacas de menos exigencia, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, años con estas precipitaciones, con 300 o 400 milímetros menos, estamos entre 17 y 20 años en una historia de 100. O sea que estaríamos en un 20% de probabilidad de que en esta zona tengamos años con 200, 300 o 400 milímetros menos que el promedio histórico. Lo otro que uno ve es que esta impacta porque hace 3 años que venimos con menos del promedio. Terminamos 2022 con 327 milímetros menos, terminamos 2021 con, me parece que fueron algo de 100, y terminamos el 2020 con otros 300, más de 300, 360, no recuerdo con precisión los números, o sea, venimos de 3 años con lluvias por debajo, y eso es lo que hace que el impacto fuerte se esté sintiendo ahora. Carlos, te agradecemos mucho estos minutos con Campo Industria, ha sido muy claro, bueno, a la espera de que llueva, Sabemos que el sector la está peleando, que hay estrategias tranqueras adentro en la medida que se pueda como para tratar de mitigar un poco el impacto, pero en un negocio a cielo abierto cuando el clima no acompaña se siente con fuerza y bueno, está tocando la mala en estos momentos. Bueno, como siempre les agradecemos que nos permitan difundir la información. Te voy a perdonar que me hayas tratado de viejo y los años que tengo de experiencia, pero eso es lo que vale. Pero bueno, les agradecemos como siempre mucho que nos permitan difundir la información y aparte sería como prevenir algunas cuestiones, tratar de avisar a la gente que esto puede seguir, una lluvia no hace la solución y ese tipo de cosas. Como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela.
Estamos con Daniela Faure, ingeniera agrónoma, aquí también perteneciente al plantel de la Agencia de Extensión Rural del INTA Castellanos. Ya pasó Carlos Calachi y ahora nos toca abordar con ella sobre el estado de los cultivos, ¿no? En esta campaña, como lo venimos marcando, signada por la sequía, conocer un poquito cuál es el estado, cómo ha terminado el trigo en nuestra zona. Sabemos que bastante cascoteado, y también la gruesa, ¿no? Contemplando, insistimos, este déficit hídrico que pega fuerte. Bueno, Daniela, todo tuyo el micrófono. ¿Qué nos podés contar de lo que ha dejado la fina y ya metiéndonos después en la gruesa? Bueno, en primer lugar, buen día o buenas tardes. Bueno, lo que podemos ver, arrancando por lo que fue la fina, digamos, en trigo, lo que se observó fue una merma muy importante en la cantidad, en la superficie sembrada, aunque la intención de siembra era buena. Digamos, había muchos lotes que no se pudieron sembrar, aunque estaban preparados para hacerlo, como en el barbecho listo, digamos. Pero más o menos alrededor de un 45% de los lotes realmente se han llegado a cosechar, y ese porcentaje, o sea, de la intención de siembra, el 45% llegó a cosecha, digamos, y de ese porcentaje en realidad el rendimiento fue muy bajo, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Los promedios de rendimiento estuvieron entre 800, 900 kilos por hectárea. Algunos lotes muy puntuales en la zona de Susana, que por ahí ligaron alguna lluvia bien puntual en un momento del desarrollo del cultivo donde era clave, y que por ahí no le pegó la helada. Claro. Esos dieron alrededor de 2.000, 2.300 kilos, pero fueron muy pocos lotes y en general el resto fue muy baja lo que se pudo cosechar. ¿Sabes qué recuerdo ahora que mencionás heladas? Que en el mes de octubre fue clave, no solamente en esta zona, sino en otras tantas con las heladas tardías. Recuerdo bien marcadas por fin de semana esas heladas que fueron el tiro de gracia para muchos cultivares. Una helada, no me acuerdo de cuántos grados bajo cero, pero fue el 1 de noviembre, que eso fue totalmente, o sea, inesperado, está muy alejado de lo que es la fecha de última helada promedio. Y eso fue muy dañino, digamos, para el cultivo de trigo, que ya venía mal con la sequía, y que por la sequía se demoró a lo mejor la siembra, entonces le cayó justo en plena floración, y ahí hubo trigos que directamente no cargaron grano. Y en las vueltas que nosotros dábamos todos los meses, lo que observábamos que había lotes que no tenían grano directamente. Uno veía la espiga, pero sin el grano. Entonces esos lotes o se sembraron, pasaron directamente a soja sin ni siquiera hacerlo un corte, y otros que por ahí tenían un poco más de volumen se hicieron rollos. Entonces ahí hay un 15% de lotes de lo que se había sembrado que o no se cosechó por la helada o se cortó para sacar algo de ganancia del material seco, digamos. Está claro que la campaña fina, como bien marcás, dejó resultados malos, producto del clima. Y metiéndonos en la gruesa, ¿qué es lo que están observando con los cultivos sembrados de manera temprana y también con los tardíos? Una decisión del productor estratégica como para tratar de resguardarse de alguna manera de las pérdidas, digamos. Y nosotros lo que vemos que muchos de esos lotes que estaban barbechados para hacer trigo pasaron o a soja de primera o a maíz. Y en muchos casos el maíz no fue de primera, sino de intermedio. Claro. Y ahí es donde esos son los peores lotes directamente. Entonces, la soja de primera está bastante complicada porque arrancó medianamente bien, después le dieron esos 10 días de calor ahí, no sé si llegaron a ser 10 días, pero hubo calores de 40 grados seguiditos. Ahí hubo pérdida de plántulas en muchos lotes, por lo tanto ya tenemos un stand acotado. Y ojalá ahora se acomode porque esas plantas que quedaron por ahí pueden compensar en producción de flores y de chauchas, pero ya arrancaron medio mal. En el caso de los maíces de primera, la mayoría se están haciendo silo, rollos, muy pocos realmente van a ir a grano, van a poder hacerse grano, digamos. Y para los que son agrícolas puros, va a estar muy complicado. Se está viendo mucha venta para silaje para algún productor tambero vecino. Incluso pastoreo, ¿no? Hemos visto imágenes de hacienda pastoreando porque ni siquiera convenía prender la cosechadora. El que tiene ganado, digamos, ya sea vaca de leche o de carne, tiene varias opciones con el maíz. Claro. Puede hacerlo rollo, si es que no tiene reservas para el invierno, una opción es hacerlo rollos. Porque las alfalfas venían muy justas, o sea, es como que estoy haciendo una mezcla de cosas, pero es así como está el panorama, en realidad. Las alfalfas son lo único que uno ve verde,
pero la producción es muy baja, entonces la vuelta del pastoreo está muy justa. Entonces no se llega a dejar parcelas para hacer rollo. Entonces una opción era por ahí esos maíces o sorgos que por ahí están muy quemados por el sol o que ya no habría rebrote posible, en el caso del maíz no hay rebrote. Algunos hicieron rollos y de esa forma liberan el lote, tienen algo de reserva para el invierno y a lo mejor ahora con esta lluvia se animan a sembrar un maíz tardío, bien tardío de segunda. O sea que te iba a consultar, porque uno habla con productores y en el día de ayer llovieron, ustedes midieron 12 milímetros aquí en este lugar donde estamos. Para los últimos días de enero, o por lo menos para la semana que viene, hay probabilidades de lluvias durante varios días seguidos, esperemos que alguno pegue. Pero desde día hablaba con productores y asesores que a lo mejor cabe la posibilidad de aquel que se anime de hacer un maíz bien tardío, te diría de tercera. ¿Puede ser así? Ante la extrema necesidad de forraje que hay, todas las alternativas son posibles. Lo que pasa es que por ahí lo ideal es que no se haga una inversión tan alta por ahí en materiales de un alto costo. Sí. Por ahí si se puede conseguir un maíz de buena calidad pero que no sea tan caro, o un sorgo, tal vez un sorgo para silo, puede andar también. Nosotros nos podemos estirar, pero la verdad que con mucho riesgo, hasta el 10, 15 de febrero se podría llegar a sembrar, teniendo presente el riesgo de las heladas, sí. Pero ante la falta de forraje cualquier cosa va a venir bien, por más que esté helado, se va a poder hacer, y claro, probablemente helado va a rendir más que lo quemado que se pudo hacer silo ahora, así que es una alternativa. Lo que pasa es que venimos complicados con los costos, ya se invirtió mucho, y volver a hacer una siembra de maíz es una inversión cara, digamos, ese es el problema. Se apunta más al volumen que a la calidad, uno imagina también, teniendo en cuenta que lo preocupante y lo grave de la sequía, más allá de la coyuntura presente, es el invierno, en donde las reservas realmente van a escasear y mucho. Exactamente, o sea, tengan en cuenta que, por ejemplo, para esta altura del año, en años normales, llamémoslo así, los productores ya tienen casi el 50% de lo que es silo, y en algunos casos más, ya hecho, ya confeccionado. Entre enero y febrero es cuando se hacen todos los silos del maíz y sorgo sembrado a tiempo, de primera. Este año prácticamente no hay nada, y lo poco que se pudo hacer con rendimientos muy escasos. O sea, la verdad que los maíces que se han hecho silo, tenemos comentarios de productores y profesionales conocidos que han estado en promedio entre 2, 3 metros, cuando en realidad en años medianamente buenos están 9, 10 metros, o sea que es un 30% de lo que rinde, o sea que si normalmente con 10 hectáreas cubrían la demanda a lo mejor del año, con esas 10 hectáreas ahora tienen un 30%. Sí. O sea, sí o sí, de algún lado va a tener que salir el volumen. Y la calidad, siempre decimos nosotros que la calidad se puede comprar. Entonces pueden ser que a lo mejor va a ser cara, eso ni hablar, porque tampoco es que va a haber maíz en grano como para comprar, pero bueno, se puede llegar a comprar un balanceado, algún núcleo, algún speller que de alguna manera pueda compensar esa faltante de calidad en los silos. ¿Cuál es el panorama en cuanto a pasturas? Recién algo mencionabas, pero estamos en la cuenca lechera, sabemos que también los tambos están sufriendo con esta situación, porque además de la alfalfa, el maíz está muy complicado, como bien marcábamos. ¿Qué están haciendo en un tambo? Y hoy principalmente la alimentación es a base de pastura de alfalfa, justa con la vuelta, y maíz en grano o algún balanceado bajo el tambo. Esa sería la alimentación en general, porque aquellos tambos que están acostumbrados o estaban acostumbrados a dar silo durante todo el año, que por ahí en esta época hace mucho calor y se aprovecha a dar el silaje bajo la sombra, este año lo cortaron porque están tratando de guardar algo para el otoño. Entonces la alimentación es a base de pastoril, digamos, y con grano o algún balanceado bajo las instalaciones. Generalmente es así. Pero justo con la vuelta. Las pasturas de alfalfa a lo mejor cuando para esta época teníamos un volumen importante, que como decía antes, alcanzaba para el pastoreo y para hacer silo, hoy alcanza muy justo, hay poco rebrote, o el rebrote en vez de tener 3, 4 macollos tenés uno solo y te florece enseguida, entonces la calidad tampoco es tan buena.
Daniela, has sido muy amable con Campo de Industria como siempre, te agradecemos y obviamente nos pegaremos una vueltita de aquí a un tiempo para ver resultados finales y el relevamiento que hagan en el departamento de Castellanos de esta campaña bastante complicada, marcada por el clima. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ojalá les sirva a todos la información y como siempre decimos, en estas situaciones críticas, digamos, tratar de... Voy a meter algo más, achicar cargas en el caso de los que tengan ganadería de carne y leche, achicar cargas, dejar solamente las categorías que realmente son productivas y de esa forma poder alimentar de la forma correcta o lo mejor que se pueda esas categorías que son las que les van a seguir dando ingresos en los próximos meses. Nos quedamos con ese consejo, espero que lo tomen quienes están del otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Somos Simiente, innovamos para ser tu mejor opción, productos y asesoramiento para el sector agropecuario. Y ahora estamos más cerca. Abrimos una nueva sucursal en Lehman. Comercializamos agroquímicos, semillas y fertilizantes. Trabajamos con las principales compañías como FMC, Syngenta, Tanor y Timac Agro. Te esperamos en el Parque Industrial, Ruta 34, kilómetro 234. Simiente, servicios de calidad. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o búscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. El mundo viaja cada vez más rápido, todo se transforma y la Lehman se mueve. Llegó la hora de dar un paso más. Más gestión, más integral, más agilidad, más herramientas para potenciar tu negocio. Conocí la nueva plataforma web, ahora 100% conectados. Cooperativaleman.coop. Esto ha sido todo por hoy en Campo de Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Y recuerden, estamos en Flow, canal 524, somos Rafaela. Desde cualquier punto del país y a través de cualquier dispositivo pueden ver en vivo y en directo este programa. Hasta la próxima.